Y son horas decisivas efectivamente para el mundo, la perspectiva. Puede haber un cese del fuego, puede haber un anuncio de Trump, por ejemplo, respecto de Putin, puede haber por primera vez un cambio de giro y algún tipo de sanción. Bueno, parte de lo que nos vamos a estar conversando aquí con el enorme privilegio que tenemos en DNews, que es tenerla a Pilar Rahola. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, bien, encantada. Un placer. Te vemos en Punto Rojo, por supuesto, estas entrevistas buenísimas que haces, pero bueno, poder conversar un ratito mano a mano. Me siento en casa. Perfecto. Qué lindo que digas eso. Sí. Estamos cumpliendo 3 años hoy, además, por cierto. Oye, como señal. Es lo primero que me impresionó, que tú ves todo este montaje y esa estrategia mediática tan global y no te imaginas que tienes solo 3 años. ¿Viste? Yo cuando me lo dijeron, digo, yo pensaba que teníais como 10 años. Solo 3, felicidades. Gracias, gracias. Nosotros también un poquito nos sorprende. A ver, quiero empezar por... ¿Qué estás viendo, digamos, de lo que ha pasado en los últimos días del panorama? Ya me voy a meter con Medio Oriente, pero a mí hay algo que me está llamando mucho la atención y me interesa tu mirada, que es cómo la geopolítica está ideologizándose, está tendiendo cada vez más a estar más atravesada por las personalidades. Y lo pienso acá en la disputa, por ejemplo, entre dos figuras centrales, Trump de un lado y alguien muy importante para nosotros, que es Lula da Silva como presidente de Brasil. ¿Cómo ves esto de un Lula con una política exterior cada vez más ideologizada, alineada a Irán, alineada a Rusia, a China? Trump también con una política muy dura, dice, no, te pongo aranceles por Bolsonaro. ¿Qué estás viendo de lo que pasa ahí? Bueno, primero estamos en un momento realmente de políticos alfa, de golpes muy disruptivos, que rompen la caja, digamos que rompen las normas y que además funcionan mucho con un efecto TikTok, porque en realidad fíjate que las motosierras o los ruidos estos potentes y tal tienen más que ver con una estética de titular que no con algo mucho más profundo. Pero al mismo tiempo eso no significa que esa estética, esa manera de llegar al poder a través del puro ruido o de la palabra gruesa, no significa que debajo no haya consistencia. Yo creo que en el caso de Lula y Trump es un personaje muy interesante, complejo, más complejo de lo que parece, y que tiene un proyecto. Lula es, creo, otra persona importante, sin ninguna duda, Brasil es Brasil, pero que ha ido radicalizando sus posiciones. Entonces yo comparo a Lula da Silva con Obama. Obama es el constructor de un partido demócrata radicalizado. El fenómeno woke viene de Obama. Toda la radicalización de un espacio central. Estados Unidos se movía por un espacio central donde demócratas y republicanos más o menos se alternaban. Pero nunca se iban demasiado de ese espacio central. La extrema derecha, la extrema izquierda, en principio estaban muy delgadas. Obama radicaliza, como tú bien dices, ideologiza la gestión política con unos criterios, es el que hace el pacto con Irán y otras cosas, y alimenta ese discurso que acaba derivando en el tema woke. Digo, perdón, entre paréntesis, hoy con un Mamdani a punto de ser alcalde de Nueva York, que es alguien abiertamente anti-israelí, habla de globalizar la intifada y casi que comunista, digamos. No, poscomunista claramente en todo caso, pero es que Mamdani es el resultado final, igual que los campus universitarios americanos, de la política de Obama. Ya sé que Obama parecía muy simpático porque nos gustaba mucho, era muy alternativo y tal. Desde el primer minuto en política internacional fue un desastre. Un desastre. De hecho, los problemas que hemos tenido después con Irán vienen derivados de sus políticas. En todo el tema multicultural, en lugar de confrontarse en temas de defensa de las libertades y la civilización y de los valores, hizo unas políticas a mí me recuerdan más un Chamberlain que un Churchill. Es decir, en lugar de entender que hay valores con los que no podemos pactar, él pactaba de alguna manera con una mirada del mundo que era una mirada, para mi gusto, francamente muy, muy escorada hacia posiciones de izquierdas. Y con todos los... Es curioso, porque era un presidente de Estados Unidos que compraba el discurso más antiamericano que hay en el mundo, ¿no? Y Lula da Silva me parece que claramente está derivando a posiciones, o quizás son ya las propias, de radicalización de la posición. Es el problema más importante, porque el eje bolivariano ya es un eje totalmente fuera de los parámetros de una democracia liberal. En estos momentos no solo tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua, tenemos
tenemos el problema en Bolivia, se está radicalizando la posición en Colombia, etcétera, etcétera. El otro día en Punto Rojo, hablando con Marta Ramírez, la que fue ex vicepresidenta, nos decía, hay una regresión democrática de 30 años. Y Ingrid Betancourt me dijo también en Punto Rojo, estamos volviendo a los tiempos de Pablo Escobar. Es decir, que de golpe tienes Colombia, que cada vez se mimetiza más con Venezuela. A veces parece copiarlo literalmente a Chávez. No, eso que te decía, es una mimetización cada vez. Sí, incluso se pone rojo, saca la espada, y en fin. Ese Petro, que está radicalizando Colombia hacia posiciones de Venezuela y mimetizándose, no, a pesar de todo este mundo no sería tan grave si Lula no estuviera acercándose a esa posición. O sea, el problema hoy que yo creo que tenemos en Latinoamérica es que Brasil está moviéndose hacia una posición que a mí me parece extemporánea totalmente. Hace lo contrario de Argentina. Argentina ha salido del eje bolivariano con el kirchnerismo y ha ido a posiciones de defensa de la democracia liberal, y hoy Argentina es aliada de las grandes democracias en Europa, es aliada de Estados Unidos, como debe ser, porque o eso o estás con China. Tampoco hay muchas alternativas. Y en cambio Brasil, Lula, a medida que avanza, cada vez se parece más también, no diría a un Maduro o a un Petro, no en ese punto, porque realmente tanto en Colombia como en Venezuela hay una destrucción absoluta del juego democrático, pero sí que está radicalizando su posición internacional. Es un desastre para mí, de mi punto de vista. Y ahí aparece Trump. Yo creo que Trump clarifica el ambiente. Es decir, Trump, con sus posiciones de macho alfa o de político alfa, que llega, que rompe, que parece que vaya a hacer, como dirían los argentinos, un gran quilombo en el mundo, a pesar de eso, es un tipo que tiene un proyecto, y a mí me parece que es un proyecto interesante, al menos en política internacional. Trump no es un belicista, Trump es un negociador. Es un comerciante, le gusta la negociación, le gusta el pacto. En su primer mandato no hizo ninguna guerra y acabó alguna. Y ahora se ha fijado acabar con el tema palestino y el tema de Ucrania. Lo tiene en la mirilla desde el primer momento. Y yo creo que está llevando, al menos el tema de Oriente Medio, muy bien las cosas. Vamos hacia otro paradigma, vamos hacia otro Oriente Medio. Y en el tema de Ucrania le está fallando Putin, pero está ahí en ese duelo, que ya veremos, porque al final la guerra de Ucrania no puede durar mucho más, no se puede cronificar. Llevamos 1.800.000 muertos más o menos. Llevamos una situación de stand-by que es imposible. Y aunque mucha gente criticó que Trump quisiera hablar con Putin, la paz la haces con los enemigos, no con los amigos. Hay que hablar con Putin. Por tanto, pero es cierto que Putin de vez en cuando nos vuelve a dar sustos. Es decir, está jugando, yo creo que está jugando a hacer más dura la negociación. Es decir, los últimos bombardeos tienen que ver con yo no me he movido, venid a buscarme. En el momento en que empiezas a negociar, es como Trump cuando dice voy a poner aranceles a 150. Lo que está diciendo es hay una mesa de negociación, empiezo muy duro y luego veremos cómo acabamos. Ahora, Pilar, ahora quiero volver a ese encuentro de dos alfas como son Putin y Trump, pero quiero llevarte a Medio Oriente. Vos decías antes, Trump es alguien que le gusta negociar, es un negociador, él tiene un libro, El arte del acuerdo, de hecho, del cual él siempre se jacta, y es increíble, por ejemplo, cómo cerró la guerra de Irán. Con una enorme eficacia intervino, destruyó la generación del programa nuclear y al mismo tiempo dijo, hasta acá llegamos. Ahora, jamás, la posibilidad ahora de un cese del fuego. ¿Es posible por una negociación cuando vos tenés un grupo que está dispuesto a entregar a sus propios hijos en nombre del altar de destruir a Israel, que es una guerra santa para ellos? Pero la foto ha cambiado. A ver, primero, yo no desligo lo que está ocurriendo en la región al completo, en Oriente Medio, con el tema de Gaza. Evidentemente no lo desligo porque estamos en el paquete, pero quiero decir que desde mi punto de vista, todo lo que ha ocurrido desde la llegada de Trump hasta el día de hoy estaba perfectamente planificado. Imaginar primero que cuando Trump empieza a negociar con Irán, estaba realmente negociando, difícil. Irán no tenía ninguna voluntad de negociar, por tanto Trump empezaba el típico escenario de primero negocio, falla eso, después Israel, por su propia defensa, ataca, yo voy a ayudar porque mi obligación es que no haya carrera nuclear, pero inmediatamente impongo un cese el fuego.
Todo estaba perfectamente planificado y pactado con Netanyahu, seguro. Es más, yo tengo la convicción que en ese paquete el viaje de Milei también estuvo pensado, porque es el típico efecto de distracción. Bueno. No creo que por Milei, yo no creo que a Milei le dijeran te vamos a usar, pero ¿quién se imaginaba que mientras un presidente internacional estaba de viaje... Con la importancia que se le dio en Israel a esa visita. Con todo el foco. Un foco que lo tenía en Israel y seguro que en Irán tenían el foco también sobre Milei, ¿no? Que en ese viaje se estaba preparando a la noche un ataque. Es evidente que se jugó. Horitas, 2 horas como máximo, entre que salió Milei y fue el ataque. Es el efecto distracción. Es decir, entre ese juego tan fino que ha hecho la inteligencia israelí, que ha sido espectacular, ese elemento también jugó a favor. Bueno, perdón, acotación respecto a esto. Cuando matan a Nasrallah, el líder de Hezbollah, estaba terminando o empezando a hablar ante la ONU, Netanyahu. Sí, es señor. decir, un momento que no va a atacar ahí. Creo que tuvo la llamada. Exactamente. Todo esto, a ver, forma parte del juego de engaños que al final es también el espionaje internacional y la inteligencia internacional ahí. Pero todo este paquete se hace, si yo tengo razón en que Trump quiere pasar a la historia, con Nobel o sin Nobel, pero pasar a la historia de verdad, y no pasas a la historia por ser presidente de Estados Unidos. No te acuerdas de muchos de ellos. Pasas a la historia cuando acabas una guerra. Y el conflicto, o un gran conflicto. El conflicto de Oriente Medio es el más largo, el más complejo y el que parece imposible de acabar. Quien cierre eso y lo cierre bien, pasa a la historia. Y Trump tiene ese objetivo. Por tanto, si esto es así, vamos a analizar qué pasó después del ataque a Irán. O sea, lo primero que hay que decir es que Israel gana en todos los frentes. Israel el 7 de octubre tenía 5 frentes bélicos enormemente peligrosos. Tenía Hamas y Yihad Islamía, que nunca lo recordamos, pero hay que recordarlo, Hamas con más de 40.000 activos terroristas armados. Yihad Islamía con más de 15.000. Es decir, el ejército de Israel se enfrentaba solo en Gaza, en una Gaza cerrada, pequeña, con 700 kilómetros de túneles, a más de 55.000 tipos armados. No a la sociedad civil de Gaza. Sí, pero totalmente diseminados entre la población, lo cual hace muy difícil, ¿no? Con una parte de la población ayudando, con todos los edificios civiles convertidos en almacén de armas. Es decir, es la guerra más difícil del mundo. Un militar español me decía a mí: yo no puedo ser crítico con con el primer ministro israelí, porque te aseguro que ningún primer ministro del mundo quisiera meterse en ese lío, porque es una guerra imposible. De manera que, más allá de que luego te guste o no te guste Netanyahu, pero esa parte de eso, él decía, como militar, decía, no me preguntes cuál sería la estrategia buena, porque no la tiene nadie, no la tiene, ¿no? Encima, con 300 personas metidas en túneles. Claro, la gente quizá no tiene la proporción, pero los túneles que hay en el metro de Nueva York son unos 500 kilómetros. En Gaza hay 700 kilómetros. Y que además, igual si llegas allí te estallan, porque además estén minados, en fin, algo terrible. Pero el hecho es que teníamos el Líbano con Hezbollah, que ahí hablamos de 150.000 tipos, un ejército más grande que el propio del Líbano, y el que ganó la guerra en Siria. O sea, Israel se enfrentaba a eso en el norte, con todo el sur del Líbano a partir del río Litani también agujereado con almacenes de misiles mirando. De hecho, yo tengo la teoría que el 7 de octubre, si activan también a Hezbollah por el norte, no sé cómo habríamos estado. Bueno, un día después termina entrando exactamente. No, pues sí, pero no, me hablo de la famosa invasión del norte. Estaba planificado, estaban los túneles. Pero tardaron 3 meses, es decir, en empezar a pensar que de hacerlo. Y luego teníamos, para ir rápido, Siria con Assad, un régimen chiita, claramente, y además enemigo acérrimo de Israel desde el 48. Teníamos los chiitas organizados por la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds en Irak, teníamos el gigante iraní y teníamos los hutis del Yemen, ¿no? Todo esto es Israel el 7 de octubre. No solo te entran 6.000 tipos o 5.000, 5 o 6.000, no sabemos muy bien, y masacran a familias enteras y hacen la barbaridad que hacen. Luego tienes los misiles de tal, luego tienes a Irán cada día diciéndote te voy a destruir, activando todos sus proxies en ese círculo de fuego que creó. Es la famosa frase de es un círculo de fuego que hará arder Israel, ¿no? Bueno, ese círculo de fuego hoy son cenizas. Israel ha acabado con todos. ¿Y qué hace Trump? En el momento en que Israel ha vencido, porque aunque estemos aún con el problema de Gaza, desde la perspectiva estrictamente de estrategia militar, ha ganado, hoy Israel es la potencia militar en Oriente Medio.
después de pasearse por los cielos de Teherán diciéndole a Jamenei: hola Jamenei, sabemos dónde estás y no te matamos porque no queremos, ¿no? La humillación que tiene Irán hoy y cómo ha envalentonado a todos los países de la región diciendo: cuidado, ya no nos asustas, ya no estamos en ese punto, hace que, y por eso me parece muy inteligente la operación Trump. Trump finaliza la carrera nuclear, aunque la pudieran empezar dentro de un tiempo, olvídate, no pueden ni llegar. Parece que ya está comprobado que no consiguieron sacar el uranio. Por tanto, eso es lo que dice la inteligencia real. Con todo esto, dice, y a partir de ahora empezamos de verdad. ¿Qué es empezar de verdad? 3 cosas importantes que son las que a mí me permiten decir que estamos tocando la historia. Estamos viviendo un cambio de mapa en Oriente Medio que va a marcar generaciones enteras y que cambia la situación desde hace tantos y tantos años. De entrada tenemos una activación de todos los acuerdos de Abraham, quizás se llamarán alianzas, quizás no se llaman acuerdos, donde la vocación, la voluntad de Trump era que el primero que firmara los acuerdos fuera Siria. Si Siria firma los acuerdos con Israel, una guerra que desde el 48 te cambia ya el mundo ahí. Pero luego además tenemos posibilidades, y parece muy avanzadas, de que se firme con Indonesia, con algunos países africanos, y tenemos un sino con Omán, hay ahí algunos movimientos. Es decir, ir completando todo el mundo islámico, digamos. Es decir, no, porque además, con un Israel poderoso, que es startups, que tiene una situación económica enorme, que además demuestra que ahora tiene un poderío militar imposible de romper. De hecho, a mí me lo decía un saúd, decía: hemos estado 70 años intentando destruir a Israel, ya sabemos que no podemos, mejor aliarse. Claro. Pero si bueno, es lo que vieron, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, los que hicieron el pacto de Abraham en el primer gobierno de Trump. En el primero. ¿Por qué culminar los acuerdos y se va hacia allí? Porque eso implica a un Israel convertido en un hub energético y económico que reactiva toda la región. Y todos quieren estar en eso. Arabia Saudita tardará poco o mucho, porque es el país de la Medina y la Meca, y los acuerdos de Abraham con Israel se tienen que hacer bien. Pero no quiere salir de Egipto, veremos qué pasa. Pero Egipto ya está permanentemente negociando con Israel. De hecho, una parte del plan que se está dibujando por Gaza está Egipto en medio. El Líbano ya ha dicho claramente, el presidente del Líbano, que piensa acabar con el Hezbollah militar, que como mucho quiere un partido político, pero que no quiere de ninguna manera un ejército organizado. Y Hezbollah ahora no tiene cabeza. No es que no tenga cabeza arriba de todo, es que no lo tienen intermedios. Ahora es un campo minado, digamos, con gente que no sabe. Ni intervino. Irán le pedía en la guerra de los 12 días: intervengan, ataquen, y no atacó. Porque una organización tan vertical, en el momento en que hay la operación de los Vipers y matan o hieren o neutralizan a más de 3.000 cargos intermedios, y después se cargan toda la cúpula, Hezbollah se queda sin cabeza, y es una gallina sin cabeza. Y entonces puede haber mucha gente que sea de Hezbollah, pero no sabe ni qué órdenes, ni qué estrategias, ni cómo comunicarse, porque además todos tienen miedo de comunicarse, claro, porque ahí está Israel, ¿no? Y eso es lo que aprovecha el Líbano para sacarse de encima la estructura militar y de poder de Hezbollah. Que hace 40 años le impide ser un país normal, ¿no? Ha destruido. Hezbollah ha destruido el Líbano. Es parte de lo que a veces, cuando vemos esas manifestaciones tan contra Israel, no entienden que el gran problema allí ha sido siempre Irán, ha sido Hezbollah, que ha destruido el Líbano, que nos ha creado un problema en la triple frontera terrible con el blanqueo de las drogas del Valle de la Bekaa y del sur de Siria, que además ha creado todos unos proxies que nos han desestabilizado, y luego es el responsable directo del 7 de octubre. Todo esto de golpe ha cambiado. Hezbollah no tiene cabeza. Líbano está resurgiendo. Siria ahora lo gobierna un sunita. Sí, viene de donde viene. Pero es un tipo pragmático que de golpe primero pensó, me imagino, que tenía que reunificar el país. Lo tiene difícil porque es un país donde hay 3 ejércitos kurdos, un ejército druso, y luego hay los diferentes grupos sunitas, el suyo el más importante. Con Turquía, que también se quiere meter. Pero Turquía la hemos parado. Sí. La hemos parado porque me siento parte del mundo occidental, ¿no? Turquía fue a Siria a intentar crear alguna estructura militar y los americanos los han echado. Israel también ha estado. Es decir, en la tentación turca se ha movido. Por otro lado, porque el mundo es muy raro, si se crean unos acuerdos de Abraham sólidos, Israel tiene ese papel de hub energético, quizá Turquía no querrá estar fuera,
porque al final tenemos el gas israelí y lo que pasa por ahí, ¿no? Tenemos un Irán herido y humillado y que no tiene ninguna capacidad hoy bueno, puede hacer una tanda de misiles otra vez, pero sabe que volverán los aviones y y Jamenei ya lo tiene ahí complicadito, ¿no? Y luego tenemos los hutis que se va a resolver. Entonces nos queda Gaza. Yo creo que la primera estrategia de Trump, las reuniones con Netanyahu estos días, pero no solo, la reunión que hubo en Riad, esto también en las conversaciones con Putin también debe estar. Putin ha estado callado en la guerra de Siria, se fue en la guerra de Irán. A pesar de que es un aliado. Pero callado. Se fue de Siria. Pasan cosas interesantes con Rusia también, ¿eh? Quizá porque está intentando pactar lo de Ucrania y por tanto quizá por ahí baja la tensión. Pero en estos momentos está ese círculo de fuego antes del 7 de octubre, con un Irán que dominaba completamente todos sus proxies y que además desestabilizada, se ha caído. Es como una caída de cartas de naipes. Ahora, ¿no? Pilar, vos planteas un escenario muy optimista pensando en el futuro. Yo tengo que decirte que llevo toda mi vida siendo pesimista. Sí, claro. Es la primera vez que me lo permito. Yo no estoy especulando de manera optimista. Yo estoy tomando las informaciones que ya tenemos. Sabemos que las conversaciones bilaterales entre Israel y Siria se están produciendo desde hace... Ha habido 3 fases en Siria. La primera fue agresiva, Israel se plantó, ocupa territorios de Siria. Los drusos, que es una minoría que tiene presencia también en Israel y y tiene ejército y es importante. Ha ocupado una parte importante en diciembre pasado, los territorios se ampliaron y fue muy beligerante. Después ha tenido una segunda de vamos a descansar un poquito, porque empezaba a parecer que con Siria se podía hablar. Y ahora están en la fase del diálogo. ¿Cuál es el problema con Siria? Que por un lado yo creo que el presidente de Siria realmente está en esa posición de decir quiero tener un papel y además no controlo el país, para poderlo controlar tengo que aliarme con los americanos y con Israel, pero al mismo tiempo no es suficientemente fuerte como para que los suyos se coman la relación con Israel. El sapo Israel, lógico. Con lo cual ahí estamos en ese punto, pero Trump ha puesto la directa de que Siria tiene que firmar los acuerdos. ¿Será la primera o no será? Todo esto, al final, si empezamos el primero que firme, a lo mejor es Indonesia y nos vamos lejos, pero es igual, es el país más grande del mundo islámico, ¿no? Esto ya ha empezado y esto ya empieza a haber reuniones y luego está lo otro. Digo, está claro y coincido, es un momento excitante, digamos, lo que está pasando en Medio Oriente para quienes quieren la paz y me parece muy importante esto que marcás. Muchos países islámicos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que ya firmó, podríamos continuar con la lista de los que has mencionado, Siria, etcétera, diciendo, estamos ante un cambio de época, no más Irán, controlemos el terrorismo. Que ya lo vimos antes, porque cuando el 7 de octubre, cuando empieza la guerra de Gaza, el mundo arde, el occidental. El occidental, y ahí quería ir. El musulmán, calladito. Calladito, exactamente. Ahora, el mundo occidental sigue con el mismo discurso. Israel es el mal, ¿cómo no lo pusieron preso a Netanyahu cuando fue allí? Hoy la Audiencia Nacional Española ha abierto una causa contra Netanyahu y contra el ministro de Defensa por la intervención en la flotilla aquella que se iba para la de Greta. La de Greta Thunberg, sí. Ha abierto una causa penal contra... Estamos locos. Pero fíjate que esa utilización del tema de Israel y el del tema palestino en las izquierdas del mundo, especialmente, o en el mundo occidental, eso no ha significado manifestaciones ni en Riad, ni en Jordania, ni tan solo en el Líbano, ni en los países musulmanes, que en otras épocas, cuando se movía un tanque israelí... ¿Por qué? Porque el tema palestino ya no les interesa. Y además, como lo copó Irán, y Irán es un problema, a todos los sunitas se sacaron de aquí. Uno de los dramas que sufre Hamás es que ha quedado atrapado en el discurso, en la utilización iraní, y los dos se han ido. Bueno, queda Qatar, en fin, pero Qatar es otra historia. Y ahora, claro, ahora ya no tiene ninguna salida, porque con la derrota iraní, porque ha tenido una derrota, nuevamente Hamás tampoco tiene cabeza. Han desaparecido todos los líderes, los más famosos y los intermedios, y aún no ha parado. Y por tanto, ¿ahora qué es Hamás? Que esto es la segunda parte de la gran estrategia. La estrategia para que se acabe este conflicto hay una que es reforzar las alianzas
en Oriente Medio, garantizar una seguridad y una paz con los países que históricamente era más difícil y crear un auténtico acuerdo comercial y quizá también de inteligencia en la región. Bien, esto sería lo ideal, lo soñamos todos, pero está empezando. Y por el otro lado, ¿qué hacer con Gaza? Quizá la gente no lo debe saber, pero Gaza ya no es Gaza como la conocíamos. No solo, evidentemente, por la guerra, que ha sido terrible, porque Hamás ya no controla para nada lo que controlaba. Hoy Hamás es señores de la guerra separados, no coordinados, de aquí también es muy difícil llegar a conseguir acuerdos, pero que además están siendo hostigados por palestinos. Por ejemplo, este líder beduino que ha creado un ejército. Una milicia. Sí. Exactamente. Que Israel ha creado, tiene diálogo, digamos, claro, una alianza estratégica. De golpe hay una parte importante de gente que está en Gaza que está creando milicias anti-Hamás y que ahora ya creen que ya pueden liberarse de Hamás. Para decirlo en una frase, olvidémonos, todos los planes que se están poniendo sobre la mesa entre Israel, Estados Unidos, pero también en Egipto, también Arabia Saudita, también Emirates y probablemente también Jordania, pasan porque Hamás no esté en Gaza. Alternativa, parece que hay 4 países de la región que aceptarían que los líderes de Hamás que quedan se exiliaran. Porque el pacto ahora con Hamás ya no es el final de la guerra, es cómo salvan el pellejo. Claro. ¿Cómo nos vamos de aquí? Si no hay opción, si no hay salida, van a continuar allí hostigando. Pero yo creo que estamos en un proceso ya muy acelerado hacia la salida. Y por tanto, quizá sí que de vez en cuando hay que dar una buena noticia. La buena noticia es que ahora parece que tenemos un prepacto para que algunos de los secuestrados salgan, 10 en principio, aún de los 30 que quedaban, pues 10 menos, pero que todo esto, la maquinaria de la negociación para el final ya está empezada. Ya no es aquello de que esto va a durar meses, que no creo que me desmienta el tiempo. Yo creo que estamos, después de la fulminación de ese Irán prepotente que lo controlaba todo, no tiene logística, no tiene dinero. Claro que quiere rearmarse, no lo consigue. Pero además está habiendo una revuelta. Pongamos sobre la mesa también lo que ha ocurrido con los sheiks en Hebrón. Un grupo de sheiks que son los representantes de 700.000 palestinos en toda la zona de Cisjordania, han pedido firmar los acuerdos de Abraham y han dicho, oiga, lo del Estado palestino no va por ningún lugar, no queremos la Autoridad Nacional Palestina porque está corrupta, porque no representa realmente, porque es una estructura por encima, los sheiks son los del territorio y por tanto hablemos en otros términos. ¿Irá hacia algún lugar o no? No sabemos. Continúa habiendo un tema violento muy complejo. Pero se están moviendo unas piezas que no se habían movido nunca. Siria hablando con Israel, el Líbano cortándole a Hezbollah, Pilar. Gaza, en fin. Obviamente me quedaría hablando 50.000 horas de Oriente Medio. Pero al menos estamos dando unas miradas que quizás no son las habituales, para que la gente también tenga una información que es alternativa, ¿no? Totalmente. Pregunta final, así no te retenemos por más tiempo. Yo insisto, por fuera por mí, la haría mucho más larga, pero quiero que me hagas una reflexión sobre esto que planteamos y que quedó allí. Y Occidente, porque en definitiva nosotros estamos en Occidente, y lo que vemos en Occidente no parece muy prometedor. Pero también ahí va una reacción. Mira, soy muy pesimista en el crecimiento del antisemitismo, que se ha convertido en el gran fenómeno de odio más importante del mundo. Probablemente porque nunca recordamos que los judíos son 15 millones solo, en un mundo de 8.000 millones. Y los 8.000 millones hablan de ellos. Y los 8.000 millones han bebido de una u otra de las fuentes de antisemitas, del cristianismo, del islam, del protestantismo, que también era antisemita, o de los movimientos de izquierdas, que lo son profundamente. Con lo cual, de los 8.000 millones que saben que los judíos existen, oye, yo soy catalana, los catalanes somos unos 10 millones. En Pakistán no saben que existimos, pero que existen los judíos lo saben. Sin duda. No saben que existen los escoceses. Quizá no sitúan Finlandia en el mapa, pero saben que existen los judíos. De esos 8.000 millones, ¿cuántos tienen un discurso antisemita en alguno de los niveles? Siendo optimistas, ¿qué? ¿Solo 4.000 millones? 4.000 millones con redes sociales. Encima, con una motivación de las izquierdas, las más irredentes, que se han quedado sin héroes y se han quedado sin causa, porque el obrero oprimido por el capitalismo ha sido brutalmente destruido por el comunismo,
Y lo único que le ha dado un poco de justicia social ha sido el capitalismo, que ha creado el estado del bienestar, le ha dado pensiones, porque el capitalismo el comunismo lo destruyó todo. Y todo ese mundo que durante décadas defendió un modelo que se les ha hundido, y el póster del Che Guevara se les ha puesto amarillo, han descubierto en la kefía palestina otra vez la causa que no tenían. Y oye, y se alimentan de eso, porque fíjate, Petro tiene un desastre en Colombia, pero se pone la kefía y bueno, Pedro Sánchez... Anda publicando en The Guardian columnas sobre Israel. Pero en cambio no te habla de que Colombia ha crecido, es el 65% de la producción de cocaína del mundo y ha crecido en el último informe un 53%. No te habla de los sectores que están violentando en la región fronteriza con Venezuela. ¿Del terrorismo o de los 40.000 muertos que ha habido, por ejemplo, desde que él es presidente? Pero te habla de Israel. Que te cuento del propio Lula, que de golpe está en este tema volviendo a ser, parece un estadista. ¿Y qué te cuento de Pedro Sánchez? Que es un tipo que está rodeado de escándalos por todos lados, que tiene la cloaca hasta aquí, que le ha llegado hasta aquí. Piensa que yo tengo una metáfora, la metáfora del Peugeot. Pedro Sánchez estuvo durante más de un año recorriendo toda España para poder ser secretario general. Con Santos Cerdán, con Ábalos, con Coldo, con todos los que están... 4 en el coche, 3 que hace 12 años que tienen una estructura corrupta. Oiga, y él no se enteró de nada. Esto no tiene salida, ¿no? Pedro Sánchez no tiene salida. Pero en medio de todos sus escándalos, el tipo plantea lo de perseguir penalmente a Netanyahu o reconocer el Estado palestino, que yo me acuerdo que estaba en aquel momento allí cuando lo dijo y le dije, ¿con quién? ¿Con quién? Porque, oiga, ha habido 5 veces la posibilidad de hacer un acuerdo para un Estado palestino y no lo han querido a los otros. ¿La vas a hacer con Hamas, que no lo plantea? ¿Lo vas a hacer con Irán, que quiere destruir a Israel y manda? O con la autoridad palestina, que no tiene ningún tipo de legitimidad dentro de... No la tiene, y que además tiene las brigadas de Al-Aqsa que financia y que han ido matando gente. Pero fíjate, Pedro Sánchez solo tiene un poquito de popularidad y sube un poquito en el ranking internacional cuando habla de Palestina. Palestina se ha convertido en la coartada de los más miserables del mundo, que no gobiernan su país, que no tienen capacidad de hacer una gestión mínimamente presentable, pero que con la kefía se limpian. Es impresionante. Y entonces, en este mundo occidental, tú me preguntabas qué pasará. Estas corrientes de izquierdas han agarrado este tema y no lo van a dejar, porque ahora es el póster del Che Guevara. Es el nuevo póster. Pero, en cambio, algunas posiciones de las grandes cancillerías del mundo, si lo de Oriente Medio va hacia donde decimos que van, vas a ver unos cambios de posición. Imagínate que los acuerdos de Abraham se firman realmente en la dimensión que quieren firmarse. ¿Quién se va a quedar fuera? Porque la oportunidad económica y energética, no olvidemos que venimos del problema del gas con Rusia en Europa, y ahora se abre la posibilidad del gas israelí. ¿Quién se va a quedar fuera de esto? Y esto va a bajar la presión. Esa es mi impresión, ¿eh? Pero bueno, todos son especulaciones, porque luego, lo sabes como periodista, los periodistas tenemos una frase que es divertida, pero Israel es el mejor país del mundo para hacer un reportaje, porque llegas, dejas la cámara en el suelo, tomas un café y se ha hecho solo. Todo puede cambiar en todo momento, pero yo que llevo tantos años desde leyendo los síntomas y no teniendo buenas conclusiones, todos los síntomas me llevan ahora a otro momento, a un momentum, en realidad. Puede ser el gran momento. Un punto de inflexión, un cambio de época. Pilar Rahola, la verdad es un enorme privilegio poder conversar un rato con vos, pero por sobre todas las cosas tenerte aquí en nuestra familia. Gracias, de Dios. Encantada. Gracias. Bueno, ya es mi familia. La ven en punto rojo, ya lo saben. Gracias. Sí.